Pastor Eduardo. Muy bienvenidos a todos. Es un día muy especial, muy emotivo también. Hay muchas personas que nos acompañan, que habitualmente no forman parte de la familia que se reúne en este lugar, pero sí de la familia grande de la Iglesia del Señor en distintas partes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerles realmente. El Pastor Eduardo mencionó el retiro. Quizás, por tratar de dejar el mayor tiempo posible, no mencionó que ese retiro es una hermosa oportunidad para bautizarnos. Aquellas personas que deseen bautizarse, por favor pueden hablar con los ayudantes pastorales. Y están los niños yendo a sus clases, así que vamos a pedirle a los niños, a los maestros que puedan subir. Hay una clase especial para ellos, si tienen ganas de ir. ¿Sí? Pueden ir. Acompáñenlos si quieren los que están de visita hasta las escaleras, porque van a pensar este es un lugar nuevo, raro. No es fácil conocer chicos nuevos. Aunque quiere que le diga la verdad, creo que los chicos se integran más rápido que los grandes, ¿no? Los grandes estamos así, no me saludó los chicos. Ahí va. Son hermosos. Gracias, Señor, por nuestros niños. Qué lindos son. Bueno, es una fiesta. Ustedes saben que este domingo vamos a encomendar a la obra misionera a nuestra hermana Litamar Campos Segovia, de nacionalidad peruana, nacionalizada argentina. Luego vamos a estar dando detalles. Y vamos a tomar en esta mañana una reflexión bíblica relacionada con esta hermosa experiencia. Sabe, hermanos, que ustedes y nosotros tenemos, toda la iglesia, todos los hijos de Dios, tenemos una obligación cuando hacemos cualquier cosa dentro de la comunidad de fe, cuando hablamos, cuando predicamos, cuando escuchamos, y es que todo lo que hacemos y decimos tenga relación y esté fundamentado en la palabra de Dios. De lo contrario nos transformamos en una secta. Una secta es cuando se agregan opiniones y prácticas humanas aparte de lo que enseña la palabra de Dios o por encima de la palabra de Dios. Y ustedes tienen la obligación de juzgar a la luz de la Biblia lo que hacemos y lo que decimos. No tiene intermediarios Dios con ustedes. No somos los pastores más iluminados que cualquier miembro de la iglesia. Todos somos sacerdotes de Dios que tenemos una relación personal con el Señor y somos iluminados por su palabra, cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros predicamos o hablamos, somos uno más de ustedes buscando del Señor su palabra para nuestras vidas, la de ustedes y las nuestras y la mía en particular, cada uno de nosotros a la luz y sentados alrededor del Señor como escuchándolo a Él hablar. Así que este es uno de los grandes momentos cuando hablamos de la obra misionera, cuando hablamos de algo tan desafiante como enviar a una hermana a algún lugar no solo distante en lo geográfico, sino distante en muchos otros aspectos, en lo cultural, distante también en cuanto a su confort, distante en su seguridad, distante en cuanto a su seguridad económica. Estamos enviando a un país riesgoso. Imagínense ustedes que el famoso rally París-Dakar, la capital allí, se dejó de hacer y por eso vino a la Argentina y por eso vino a Perú, por los riesgos que corrían los corredores de autos de pasar por ese país. Entonces, ante los riesgos, la carrera se sigue llamando París-Dakar, pero no se hace más en Dakar porque ese lugar es muy peligroso. Y uno de los lugares donde va a llegar antes de finalmente ubicarse en el pueblito donde va a estar trabajando Litamar es Dakar, es el último destino aéreo de Litamar. Por lo tanto, no estamos hablando de turistas, hermanos. No estamos hablando de enviar de paseo. Estamos hablando de un compromiso de vida que involucra hasta los riesgos que puedan ser extremos para ella y para cada uno que asuma estos desafíos. Por lo tanto, me parece muy importante en este día darles a ustedes lo que creemos, lo que pensamos a la luz de la Biblia relacionado con las misiones. Este es un tema muy importante en la agenda de la iglesia. Es muy lindo estar en un lugar cómodo, es muy lindo ser muchos,
Normalmente la obra misionera no tiene esos rasgos de comodidad ni de multitudes. Son situaciones normalmente totalmente opuestas. Son lugares adversos, incómodos y de escasos hermanos con quienes compartir esto que usted comparte esta mañana, este abrazarnos, este cantar de la manera en que lo hacemos, este ser un pueblo grande, como nos gusta decir que somos, o un pueblo fuerte. Pero en esos ámbitos, eso hay que estar recordándonos todo el tiempo, a nuestro corazón, porque a nuestro alrededor eso no existe. Eso está aquí, es espiritual, pero la realidad que nos rodea es totalmente distinta. Fíjense ustedes, cuando hablamos de misiones en general, estamos hablando de hacer algo más allá de nuestras fuerzas. Cuando hablaba Pablo allí a los corintios y le hablaba de la forma en que ellos habían dado, dice: ustedes no han dado, ustedes se han dado. Ustedes no ofrendan, se han ofrendado. Y es muy distinto dar a darse. Es muy distinto ofrendar a ofrendarse. Y de esa es la manera en que nos relacionamos con la obra de Dios. No es algo ajeno a nosotros lo que hacemos para el Señor. Somos nosotros comprometidos con la obra del Señor hasta sus últimas consecuencias. Y es por eso que si hay algo que representa por excelencia como ministerio, como don, es el don de misionero. Es el don de apóstol, de ser enviado. Fíjense ustedes que hoy llamamos apóstoles a gente que más bien, en vez de irse a un lugar distante, son personas que han crecido mucho en un lugar local y ya como queda chico el nombre de pastor o queda chico el nombre de misionero, hemos inventado el nombre de apóstol para quien tiene un cargo muy alto en una iglesia local. Eso es una locura. La palabra apóstol significa enviado, alguien que se va a un lugar distante donde no hay palabra, donde no hay testimonio, donde no hay iglesia. Ese es un apóstol de nuestro tiempo. Un apóstol es un enviado. Y es exactamente el equivalente a la palabra misión, misionero, enviado, alguien que se va a hacer el trabajo de extender la obra de Dios. Hay textos poderosos que sostienen esto de parte de Dios. Fíjense ustedes en Hechos capítulo 4, versículo 12, un texto que debiéramos siempre tener presente en esta teología secular, donde parece ser como, una vez golpeé a la puerta a una persona en mi casa hace muchos años, tratando de vender un libro X de una determinada confesión sectaria, y nos dice, bueno, y discutíamos sobre lo que creíamos y demás. Bueno, pero como la misma Biblia dice, me dice este hombre, todos los caminos conducen a Roma. Entonces digo, mire, yo no leo, no soy tan lector de la Biblia como quisiera, pero le confieso que no recuerdo haber leído eso, pero sí le voy a decir un texto que estoy seguro que existe en la Biblia. Y Hechos 4:12 nos dice algo que es totalmente lo opuesto. En ningún otro, ojalá quisiéramos, a veces por misericordia, por compasión a la humanidad, quisiéramos que hubiera otro camino. Quisiéramos decirle a la gente, no te preocupes en lo que creas. Mientras creas en algo muy bien, creas fuerte y creas mucho, cree en algo. No, no es eso. No es cierto eso. La palabra de Dios no nos autoriza a regalar la entrada al cielo bajo cualquier camino, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier creencia. Y nos dice algo fuerte, pero también consolador, porque nos dice que hay salvación. Nos dice que hay salvación, pero esa salvación está relacionada solo con una persona, no con dos, ni tres, ni varios caminos. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es un texto poderoso, decimos, porque es un texto que marca agenda en cuanto a nuestro posicionamiento frente a este de alguna manera pensamiento moderno de que todo lo que creamos y pensemos intensamente puede conducirnos realmente a una experiencia espiritual superadora. Otro texto poderoso también tiene que ver con esto de cuál es el mensaje que renueva, que cambia, que bendice, que trae salvación, luz, dirección. Gálatas capítulo 6, versículo 8, nos enseña algo también muy fuerte relacionado con estas verdades que estamos hoy predicando a la luz y como base bíblica del envío de nuestra hermana Litamar a servir al Señor allí en Senegal.
Y dice el versículo 8, porque perdón, está mal el texto ahí. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y fíjense ustedes que cuando Pablo resume ese mensaje, que es el que lleva al conocimiento de Jesús, no nos dice que sea posible basarlo en otra cosa que no sea el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado. Esa buena noticia, saben ustedes que nosotros estamos acostumbrados a hablar evangelio, evangélico, etc. Y le hemos perdido el sabor, la sal, lo que tiene esa palabra poderosísima. Evangelio era en la antigüedad un mensaje que traía alguien que era enviado a decir cosas tan tremendas como: Rey, le traigo estas buenas noticias, este evangelio de que hemos ganado la guerra. Le traigo este evangelio, estas buenas noticias de que el enemigo ha huido. Le traigo este evangelio, estas buenas noticias. Imagínense el pueblo ahí frente a los filisteos, el ejército luchando, el pueblo no sabía qué pasaba en esa batalla tremenda, el desafiante Goliat, más de 3 metros, y llega el mensajero con el evangelio al resto del pueblo que no estaba en ese campo de batalla y le dice al pueblo: les traigo un evangelio, una buena noticia, Goliat fue derribado. Eso era evangelio, una buena noticia del cielo. Y sabe, hermano, los cristianos tenemos un evangelio, uno solo. Dice Pablo: si yo les predico un evangelio distinto a este, caiga sobre mí la maldición de Dios. Eso dice Pablo, sea un anatema. ¿Y sabe lo que es un anatema? Alguien entregado a que Dios lo maldiga, lo castigue. Dice: si yo les predico algo diferente a lo que dice Dios en su palabra, que es la buena noticia para ustedes, me caiga el cielo encima. Y entonces dice allí Pablo en 1 Corintios 15: les he predicado el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen esa palabra predicada, son salvos, si no creísteis en vano. Hay tantas creencias en vano, hermanos. Hay creencias en vano. Y ni siquiera el escuchar el evangelio de Jesucristo nos hace salvos. Ni siquiera venir a una iglesia nos hace salvos. Ni siquiera conocerlo teológicamente, doctrinalmente, y de alguna manera, por más que profundicemos en ello. Si no lo hemos recibido, como dice acá, si no lo hemos retenido, si no lo hemos dicho a ese Cristo del que se nos habla: Cristo, ya no quiero que seas algo externo a mí, ese evangelio quiero que sea ahora parte de mi vida. Yo recibo a Cristo. Entonces ahí sí ese evangelio se hace vida en nosotros. Así que fíjense ustedes qué tremendo. Y ahora sí, vamos a ver 4 sencillos principios de lo que estamos sosteniendo en esta mañana como base bíblica. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, nos habla de algo que está expresado en los 4 evangelios. La gran comisión, el gran mandato de Dios no está solo en Mateo, que es quizás la referencia más conocida. Está en Marcos 16, está también en Lucas 24, está en Juan 21, está en Hechos 1. La gran comisión se encuentra en todos los evangelios, en los 5 libros históricos del Nuevo Testamento. Está fuertemente presente lo que llamamos la gran comisión. Estamos muy acostumbrados a invitar a las personas: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y esa es la primera invitación de Jesús: vengan a mí. ¿Qué vamos a ir a llevar al mundo si primero no recibo yo de Dios? ¿Qué evangelio voy a ir a llevar si primero no está en mí? ¿Qué Jesús voy a ir a predicar si primero no lo conocí? Por lo tanto, esto de ir y predicar debe primero ser precedido por ir y venir. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y esa cruz me habla de que primero me tengo que relacionar con el cielo. Vengan a mí. El cielo me llama, el cielo me invita, el cielo me recibe. Vengan a mí. Y me fascina esto que compartió Gustavo cuando hablaba de ese corazón roto que compartimos acá.
tal como soy, dice un himno maravilloso que cantamos, sin más decir, a otro yo no puedo ir. Bendito Cristo, vengo a ti. Y esa es la primera invitación del Evangelio, vengan a mí. Pero la segunda invitación del Evangelio tiene que ver con ese palo transversal, id. Mateo 28, 19 y 20 nos dice algo relacionado con eso que todos conocemos, pero a muchas personas nos acompañan, quizás por primera vez, nos visitan, y le vamos a leer esta preciosa invitación de Jesús. El mismo que dijo, vengan a mí, ahora nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué promesa, Dios mío, en estos tiempos que nos tocan vivir tan difíciles. Y cuando parece que el cielo se cae, cuando uno escucha los noticieros, las radios, y ve la inseguridad, y ve la inestabilidad, y ve tantas cosas que amenazan el futuro, no tanto nuestro, quizá de los mayores. Yo me estremezco mucho por nuestros hijos, nuestros nietos, el mundo que se viene, la ideología de género, las enseñanzas de los hijos. En nuestras escuelas hay una campaña ahora enormemente, participa, hermano, no se metan con nuestros hijos. Una campaña que va a ser difundida muy fuertemente por nuestra ciudad. No se metan con nuestros hijos. Nos quieren cambiar la educación de nuestros hijos. Ya no seremos los dueños de educar a nuestros hijos según lo enseña la palabra de Dios. Tendremos que entregar a nuestros hijos y nietos a la enseñanza falsa acerca de lo que es el género, la identidad sexual de nuestros hijos. Y de pronto esta palabra, qué hermosa es. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Sabe que cuando entro el auto a la cochera, en la misma que asaltaron a mi hijo y no le golpearon y le dañaron, pero que corrió ese peligro allí? O cuando me dice alguno de nuestros hijos y nuestros hijos de la iglesia, chocamos y se dio vuelta el auto, como pasó la semana pasada, y son momentos dramáticos de la vida, y acá hay hermanos que están hoy, que han venido a traer una carga muy tremenda de su vida personal que están pasando, y yo me refugio. Este es un refugio, hermanos, es un refugio, es un oasis. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pero una de las cosas más tremendas es que ese mismo Jesús que nos envía es el que antes nos invitó a ir a Él a descansar. Miren, Dios llamó al Itamar, no lo llamamos nosotros. Che, Itamar, ¿qué te parece si te vas a Senegal? Y eso tiene que ver profundamente con la enseñanza bíblica. Miren Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13 dice algo muy sencillo. Léalo porque esto tiene que ver con la primera iglesia no judía. Esta es la primera iglesia como la nuestra. La primera iglesia conformada por hombres y mujeres del judaísmo y del mundo gentil. Y en esa primera iglesia como la nuestra, la primera iglesia cristiana, que no es la de Jerusalén, sino es la de Antioquía, porque es la iglesia conformada no solo por los judíos convertidos, sino por las personas que habían conocido al Señor. Saben que Hechos 2 conocen los judíos al Señor Jesús, Hechos 8 conocen los samaritanos, los primos hermanos de los judíos al Señor Jesús, Hechos 10 en la casa de Cornelio por primera vez se predica y por primera vez se convierten y por primera vez recibe el Espíritu Santo gente que no era judía, y Pedro tiene que ser discipulado por Jesús y tiene que ser enseñado que todo eso que Dios ha limpiado, Él no lo debía llamar inmundo ni impuro y debía ir a predicar esa casa aunque le generara rechazo. Y ahí llega Hechos 10 y Hechos 12 se dispersa la iglesia y ahí en Hechos 13 se funda la primera iglesia como la nuestra. ¿Y qué pasa en esa iglesia? Tan lindo, por primera vez está la iglesia cantando, alabando, escuchando a Pablo predicar. Qué hermoso debe haber sido escuchar a Pablo predicar. Y miren lo que dice la Biblia. Ministrándose al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, no dijo el pastor Eduardo, ni lo dijo Ana, aunque la ame mucho al Itamar, no llamó una persona no llamaron de allí Gustavo, el pastor Orejas, de allí de Neuquén, sino dice algo muy sencillo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces
habiendo ayunado y orado, la iglesia solo debe obedecer el llamado de Dios. Les impusieron las manos, le preguntaron, pero a ver, mira, te vamos a poner 3 años en cuarentena, a ver si este llamamiento, a ver, ¿y vos no te estarás yendo porque te peleaste con el novio? ¿Y vos no estarás yendo porque no tenés trabajo? ¿Y vos no te estarás yendo porque estás deprimido? ¿O porque te gusta tener una dosis alta de adrenalina y preferís, antes que drogarte, irte de misionero? Cuando el Espíritu Santo llama, cuando Dios llama, la iglesia debe acompañar ese llamamiento. Tomaremos precauciones porque no es un mundo sencillo. Ayer hablamos con los pastores que nos están acompañando en Neuquén. Hablamos de las precauciones que muchas veces la iglesia tiene la obligación de tomar para no frustrar. Es cierto que hay mucha gente que viene del campo misionero lastimado, vienen frustrados, vienen también con problemas. No tenemos que hacer de la vida misionera una cosa tan idílica, de no pensar que no hay crisis, que no hay arrepentimientos, que no hay frustraciones, que no hay motivaciones equivocadas para salir. Pero cuando hay un discernimiento claro de que Dios está llamando y un testimonio sólido de los hermanos que son llamados, la iglesia debe acompañar el llamamiento de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, no ponerle palos en la rueda al llamamiento de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como pastores y como iglesia. Debemos cubrir a esos hermanos, acompañarlos, saber que ellos van con nuestras manos sobre ellos. Eso es imponerle las manos. Imponerle las manos es decir, no vas a ir solo, va la iglesia con vos a donde vos vas. Vamos con vos, vos vas a ser quien va físicamente, pero nosotros no te vamos a dejar solos. Eso significan las manos sobre ella. Estamos allí. Sos comunidad, familia cristiana en Senegal, aunque estés solita. Eso es imponer las manos y despedirles, soltar. Soltar. Hay un principio muy sencillo que quiero dejarles también en este momento que tiene que ver con la estrategia. Movilizarnos es imprescindible, ir, salir. Esta mañana una hermana que nos visita me exhortó con toda razón y me dice, ¿te acordás cuando plantamos Jesucristo Rey, la primera iglesia, la segunda iglesia que fundamos? Y dijiste algo, que cuando fuéramos 100 nos íbamos a fundar otra iglesia. Y no lo hicimos. He sido infiel en muchas cosas, pero esta también me la recordó esta hermana esta mañana. Y pensé, qué difícil es soltar lo que más amamos, a nuestros mejores siervos, a nuestros mejores líderes. Hermanos, si Dios nos permite crecer y somos un buen número, échenme, se los ruego. Échenme a fundar otra cosa, otro lugar, otro testimonio. No dejen que el confort, la comodidad de la iglesia grande me haga olvidar mis compromisos de extender el reino de Dios más allá de este lugar. Échenme, vamos a fundar otros lugares. Hay tanta necesidad, hay tantos lugares que necesitan de testimonio. Así que una de las cosas que más daño nos ha hecho es crecer desmedidamente en un solo lugar. No nos ha vuelto grandes, nos ha vuelto monstruosos. No, testimonios que crecen únicamente en un solo lugar. No se olviden que las células que crecen y crecen y crecen no son siempre crecimiento. Las células que crecen desproporcionadamente también se llaman cánceres. Así que permítanos ser un organismo vivo todo el tiempo. Hechos 1:8 dice algo muy lindo ahí. Hechos 1:8 nos dice algo precioso. Y dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la versión, en la nueva versión internacional dice, y me serán testigos, escucha esta palabra, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me serán testigos tanto. Y aquí viene un principio tremendo. ¿Tenemos que ser testigos acá? Sí, pero tenemos que ser testigos aquí en Altas Cumbres, como estamos yendo periódicamente al nacimiento del río Hermina Clavero y otras localidades de las poblaciones de las sierras
de Córdoba, o como estamos yendo esta noche a Jesús María, están hermanos aquí que nos acompañan por el evento especial de esta mañana, y tenemos que ser testigos en Santiago del Estero, y tenemos que ser testigos en Haití, y en Cuba, y tenemos que ser testigos en Senegal. Mientras tanto, en simultáneo, mientras crecemos acá, crecemos en Jesús María y extendemos en Santiago y extendemos en Haití y extendemos en Senegal. La obra de Dios debe realizarse en simultáneo. Existe un falso concepto misionológico que hasta que esto no sea más o menos grande no debemos pensar en otro lugar. Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña a extender la obra de Dios tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Un principio precioso de simultaneidad. Tercer principio, me parece tremendo esto, y se van a choquear con este principio espiritual. El principio espiritual de priorizar los lugares menos favorecidos por el Evangelio. Escuche bien, priorizar los lugares menos evangelizados. Es una enseñanza bíblica muy sólida. Vamos a Romanos capítulo 10, donde nos enseña esto con toda claridad. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. No cualquier nombre, no cualquier camino, no cualquier creencia, no cualquier evangelio. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Apóstoles, misioneros son estos. En serio, estos son los apóstoles en serio. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y aquí viene un principio espiritual tremendo, el principio de ir a donde no se ha oído el Evangelio. Mire lo que dice Pablo cuando habla de su propia experiencia espiritual en Romanos capítulo 15. Lea por favor versículos 20 y 21, una frase dramática de disciplina personal misionera de Pablo. Por favor, lea esto. Versículos 20. Me propuse, me esforcé, dice distintas versiones, me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. ¿Quién es primero? ¿Quiénes son la prioridad de la tarea misionera de la iglesia? Los que no han oído o los que menos han oído. Hoy es difícil que alguien no haya oído nada, porque hay radio, hay internet, etc. Pero en general los misioneros se han concentrado en zonas que no son las más. La pregunta es: ¿dónde están nuestros misioneros hoy en el mundo? ¿A dónde van los misioneros mayormente? Y fíjense ustedes a dónde van. El 2% del mundo es el mundo no evangelizado, el mundo en rojo, el mundo no evangelizado. En el mundo no evangelizado, en el mundo que nunca han oído de Cristo, solamente va el 2% de los misioneros. El mundo verde, el mundo no cristiano pero evangelizado, a ese mundo no evangelizado, no cristiano pero sí evangelizado, va el 13% de los misioneros. Lo tremendo es que al mundo amarillo es el mundo cristiano, incluyendo muchas veces distintas denominaciones. Y muchas veces los misioneros van a lugares donde hay otras denominaciones y en vez de tener una actitud cristiana a veces de unidad, como hemos cantado, a veces seguimos fortaleciendo los kioscos denominacionales en vez de poner todo el énfasis en hacer conocer a Cristo. Y es el objetivo de todo misionero. No fortalecer la denominación, y menos aún a fortalecer una iglesia local que es de Argentina. Vaya, no, vos sabés que hay una comunidad familia cristiana en Senegal. Hermano, no queremos poner una comunidad familia cristiana en Senegal, queremos que la gente conozca a Jesucristo. Y los hermanos de allí le llamarán como sientan ellos llamarle a esa comunidad donde se reúnen allí.
estos egos denominacionales, estos egos eclesiásticos, de tratar de fundar en donde ya hay plantadas iglesias, donde estamos plantando donde ya hay testimonio, donde ya hay fundamentos. Entonces, esto es uno de los grandes desafíos de la obra misionera moderna también. Es la más difícil, porque son los lugares habitualmente más riesgosos. Y cerramos, antes de tener esta ceremonia especial en esta mañana tan linda, con el principio que sostenemos con el pastor Eduardo y como confesión de fe en esta iglesia. Nosotros queremos hacerle conocer hoy a ustedes nuestra teología misionera, nuestra misionología como iglesia. Estos son nuestros principios. Movilizarnos, entender la obra del Señor no solo como un disfrutar, sino también como un ir y servir en lugares donde no estamos tan cómodos. La tarea en simultáneo, mientras estamos acá, estamos pensando en Senegal, y estamos pensando en Santiago, y estamos pensando en Jesús María, estamos pensando en altas cumbres, todo en simultáneo, no es fácil. Estamos pensando en tratar de llegar a donde Cristo sea menos conocido y no estar codeándonos con otras iglesias, con otras denominaciones. No, Dios no nos ha llamado a eso. Tenemos que tratar de hacer conocer a Cristo donde Él no es conocido. Y quizás el más desafiante por el hecho de que ha generado tanta controversia entre los cristianos tiene que ver con la misión integral. Y cuando yo miro cómo Jesús misionaba, me tengo que rendir. Mateo capítulo 9, cómo Jesús misionaba, nos dice algo muy sencillo, tan simple, tan simple. Jesús recorría, miren cómo hacía el trabajo misionero. Jesús puso un cartelito que decía, aquí estoy. ¿Cómo misionaba Jesús? ¿Qué dice allí? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor del universo, recorría. ¿Eso sabe qué significa? Gastar energía, sudar, llenarse de tierra, hostilidad, que te apedreen, que te rechacen. ¿Qué haces acá? No te necesito. Es tan fácil esperar que vengan. El que entra por ahí es visitante, yo soy local. Cuando yo voy a recorrer, yo soy visitante y quien me recibe es local. Juega de local y yo juego de visitante y eso me da humildad. Y entonces Jesús recorría las ciudades y aldeas y ahí viene la misión integral. Hacía 3 cosas Jesús: enseñaba, predicaba y sanaba. Y son palabras bien fuertes. La palabra enseñar es la palabra griega enseñar, y evangelizar es la palabra griega evangelizar, y sanar es la palabra griega sanar, terapeu. Y ahí están Jesús haciendo todo lo que el hombre necesita para su salvación, que la palabra salvación puede perfectamente tener su sinónimo en la palabra salud. Salud integral es el mejor definición de la palabra salvación, salud integral. Y de pronto cuando Jesús misionaba, buscaba la salud integral de las personas que atendía, en sus espíritus rotos, en su tremenda sensación de culpa y alejamiento de Dios por su pecado, pero también con cegueras, con piernas que no caminan, con soledades. Jesús resucita al hijo de la mujer viuda solamente porque ella era viuda y estaba sola. Y era su único hijo. No lo resucita por tener compasión del muerto, lo resucita por tener compasión de esa mujer que se quedaba sola. Y cuando da de comer a las multitudes, los discípulos tan buenos cristianos, le dicen: Señor, ya terminó la reunión, despacha a la gente. ¿Cómo despacha a la gente? ¿No van a llegar a su casa? ¿Tienen el estómago vacío?